La tormenta se acerca y Joaika junto con Hung no pueden dejar Koi lo que les preocupa. El jardín de pomelos está en su temporada de cosecha y los favores y responsabilidades pendientes pesan en sus mentes. Tendrán tiempo suficiente para terminar todo antes de que llegue la tormenta. Podrán proteger todo lo que han hecho, o un pequeño error podría hacer que todo se derrumbe. Acompáñanos en esta historia llena de giros inesperados y descubre cómo la familia enfrenta los desafíos que se les presentan. No olvides darle like y suscribirte para no perderte los momentos más emocionantes. Cada decisión en este momento podría cambiarlo todo y sus vidas están al borde entre la calma y el caos. La historia comienza una mañana tranquila cuando la luz del amanecer apenas comenzaba a entrar por la ventana. Joaika y Hung, aunque ya acostumbrados a sus tareas diarias, no podían evitar sentir la calma de ese momento. Estaban juntos junto a las plantas de tomate que crecían lentamente bajo la débil luz del sol. La planta de tomate que solía ser su pequeño orgullo, ahora parecía incapaz de crecer fuerte bajo la sombra del árbol de la casa vecina. Hung sacudió la cabeza al mirar la planta y dijo: ¿Por qué la veo tan débil? Joaika no respondió de inmediato, sino que se quedó en silencio mirando las hojas verdes que aún no se habían desarrollado, y luego explicó con calma: probablemente es porque la sombra del árbol de la casa vecina le impide crecer. Se miraron como si ambos comprendieran lo que eso significaba. Cada mañana tenían conversaciones como esa, no sobre cosas grandes, sino sobre los pequeños detalles de la vida. Reflexionaban sobre el jardín, las plantas y hasta sobre los presagios de lo que no podían controlar. Hung y Joaika no siempre hablaban mucho, pero a través de las miradas y las simples palabras compartían todo. Joaika siguió explicando: si cortan el árbol, dejará pasar más sol, seguro que crecerá mejor. Así era cuando las sombras ya no cubrieran la planta. Había esperanza de que pudiera crecer como su propia vida, siempre buscando una oportunidad a pesar de los obstáculos invisibles. Apenas terminó de hablar, ambos escucharon el sonido del vecino cortando el árbol. Era un gesto claro de cambio, como si el cielo y la tierra hubieran escuchado su deseo. La atmósfera de la mañana seguía su curso simple y tranquila, pero detrás de esas conversaciones había preocupaciones que se infiltraban en silencio. Hung y Joaika entraron a la casa donde el calor del fuego aún permanecía el lugar donde se preparaban comidas sencillas. Juntos prepararon el desayuno, listos para un nuevo día, sin prisas, sin grandes expectativas. Cocinaron arroz frito, unos huevos y una sopa. Momentos como esos, aunque simples, tenían un peso significativo. No solo era una comida, sino una sensación de paz, el pequeño fuego dentro de su hogar modesto, que calentaba el corazón de cada uno cuando lo miraba. Ambos se prepararon rápidamente, llevándose algo de dinero, una pequeña bolsa y una sonrisa que intentaba mantener la calma. Al salir de la casa, cada paso sobre el camino de tierra mojada les traía una sensación a la vez familiar y algo incierta. Se miraron sin necesidad de palabras, con la mirada bastaba para entender que el viaje al mercado hoy no solo era para hacer compras, sino también una manera de escapar de la presión de la vida, un momento para encontrar paz en medio de los días turbulentos. El mercado no estaba demasiado lleno, pero aún mantenía un ritmo animado. El bullicio de los vendedores, las risas, los intercambios de compras se mezclaban creando una imagen de vida sencilla y tranquila. Joaika guiaba a Hung a través de los puestos, desde las frescas hortalizas hasta los artículos necesarios para el hogar. Sus ojos se detenían largo rato en los lechos de verduras verdes, en los tomates jugosos, como si buscara algo de calma en medio de la incertidumbre de la tormenta que se acercaba. Hung caminaba a su lado, observando todo a su alrededor, mientras de vez en cuando intercambiaba unas pocas palabras con Joaika.
como una forma de aliviar la tensión en su interior. Compraron lo necesario desde vegetales hasta algo para el desayuno, pero siempre manteniendo un ritmo lento para no dejarse atrapar por el estrés del día. Cada paso a través de los puestos traía consigo un latido del corazón a la vez ansioso y aliviado. La tormenta aún estaba lejos, pero su influencia ya se colaba en cada pensamiento, en cada gesto. El momento en el mercado, aunque breve, tenía un poder sanador. Hablaron de los planes del día, de lo que necesitaban preparar para la temporada de tormentas, pero ya no había prisa ni presión. Las sonrisas suaves, las preguntas simples, todo parecía una dosis de energía mental que les ayudaba a recuperar la calma. Bajo la tenue luz de la mañana, la atmósfera a la vez bulliciosa y tranquila hizo que Joaika y Hung sintieran con claridad el vínculo entre ambos, un lazo invisible pero fuerte que los mantenía cerca el uno del otro. Cuando terminaron su visita al mercado con la bolsa llena de productos necesarios, salieron al exterior y respiraron hondo. El sol comenzaba a filtrarse entre las hojas y una brisa ligera soplaba creando una sensación de alivio. Se miraron sin decir una palabra, pero en sus ojos había comprensión y determinación. La tormenta todavía venía, los desafíos seguían presentes, pero al menos en ese momento habían encontrado la paz y la fortaleza para enfrentar lo que estaba por venir. Cuando Hung salió de la casa para encontrarse con Jo, el ambiente se volvió más tenso. Este encuentro no era solo un simple viaje, sino que escondía responsabilidades y favores pendientes. Hung llevaba consigo no solo su propia preocupación, sino también la de aquellos a su alrededor, especialmente Joaika y Tony. La sensación de nerviosismo no provenía de la tormenta que se acercaba, sino del peso de una gran responsabilidad: asegurarse de que la madre de Joaika pudiera vender el huerto de pomelos antes de que la catástrofe natural llegara. Los árboles de pomelo, los frutos que habían sido cuidados con esmero, ahora se convirtieron en el centro de una tarea urgente, un desafío de humanidad y conexión entre las personas. Hung llegó a ver a Jo llevando el dinero de la deuda que había prometido pagar, pero no solo eso. Hablaron sobre los años difíciles, sobre la ayuda que Jo había brindado a Joaika y Tony, sobre la profunda preocupación que pocas personas fuera de la familia conocían. Cada palabra que intercambiaban cargaba el peso de la vida misma, haciéndole sentir al oyente el lazo que los unía, así como la presión de hacer lo correcto, de cumplir con lo prometido. Jo, con su experiencia y calma, percibió la urgencia y decidió ayudar a Hung a vender los pomelos, trazando un plan rápido para salvar el huerto antes de que llegara la tormenta. En ese momento, la historia comenzó a tomar un ritmo tenso, porque cada decisión debía tomarse a tiempo. Ba-Bai, la madre de Joai Ka, permanecía quieta a un lado observando la conversación entre Hung y Jo. La mezcla de preocupación y esperanza en su mirada hacía que el ambiente se volviera denso pero también cálido. El favor entre estas personas no solo era un sentimiento, sino también una obligación y gratitud. No podían abandonarse unos a otros, especialmente con el desastre natural a la vuelta de la esquina. Las decisiones se tomaron rápidamente, pero en las mentes de todos, la presión del tiempo y la naturaleza seguía pesando. Hung y Jo recorrieron el huerto de pomelos juntos. Los árboles que siempre habían dado frutos abundantes ahora eran el centro de la acción inmediata. Cada paso que daban por el campo pesaba sobre sus corazones, porque sabían que si se retrasaban la tormenta podría llevarse todo. La tensión se sentía en cada pequeño detalle: el sonido del viento entre las hojas, la luz del sol reflejada en los pomelos, y la presión en cada gesto. Tenían que calcular, actuar rápido, asegurarse de que todo estuviera listo para que cuando llegara la tormenta, Ba-Bai estuviera a salvo y el huerto no sufriera daños irreparables.
Mientras Hung y Jo estaban ocupados revisando el huerto, cada decisión se volvía tan importante que la tensión era palpable. Ya no se trataba solo de una tarea cotidiana, sino de una lucha por la supervivencia que los obligaba a unirse y confiar más que nunca el uno en el otro. Rápidamente Hung y Jo hicieron un plan para contratar personas que cosecharan los pomelos. Organizaron el transporte, calcularon los costos y el tiempo. Todo debía completarse antes de la llegada de la tormenta. Su coordinación fluida reflejaba comprensión, responsabilidad y una profunda humanidad. Cada acción, por pequeña que fuera, se realizaba con prisa pero también con cariño, porque sabían que no solo se trataba de vender productos agrícolas, sino de cumplir con una misión que unía favores, responsabilidad y la protección de aquellos a quienes amaban. El ambiente parecía detenerse, solo se oían los pasos del viento y el aliento de aquellos que corrían contra el tiempo. La tormenta aún estaba lejos, pero la presión de la naturaleza ya se había filtrado en cada detalle, en cada pensamiento. Tenían que terminar todo antes de que oscureciera, antes de que llegara la tormenta, antes de que las cosas se descontrolaran. Cada decisión, cada acción debía ser precisa. Esta historia no solo trataba de los árboles o los productos agrícolas, sino de la lealtad, el favor y las decisiones que deben tomarse en el momento justo en la vida.